producción alimentaria. Vamos a escuchar el informe. Preocupación en Bolivia por 2 informes de la ONU en menos de 3 días. Bolivia quedó en el foco de atención tras la publicación de 2 informes de la Organización de Naciones Unidas sobre la situación alimentaria. El más reciente, emitido este martes por el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, aclaró que el país no se encuentra en riesgo de hambruna como se había interpretado inicialmente y que el informe publicado el 16 de junio por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos es una alerta preventiva a nivel global. No obstante, ese primer informe sí incluyó a Bolivia entre los países que requieren seguimiento por inseguridad alimentaria. Alertó sobre el impacto de una alta inflación, la caída de las reservas internacionales y la escasez de combustible, factores que limitan la importación de alimentos y que afectan al acceso a la población a los productos básicos. Se advierte, además, una merma en la producción de maíz y otros cultivos debido a la falta de diésel, lo que agrava la situación en el campo. En octubre del 2024, unos 2.2 millones de personas ya se encontraban en inseguridad alimentaria aguda. Según cifras oficiales, a esto se suman más de 695.000 personas afectadas por desastres naturales y restricciones en lo que va del 2025, quedando en claro que el término hambruna para Bolivia no aplica. Si bien el gobierno destacó la aclaración de la ONU, distintos sectores productivos manifestaron su preocupación por el deterioro estructural que atraviesa el país. La inseguridad alimentaria en Bolivia, más allá de un lenguaje diplomático, ya es una realidad crítica para miles de hogares. Y a todo esto, ¿cuál es la postura? ¿Qué dice el gobierno sobre la inseguridad alimentaria en Bolivia? Debo decirles que estamos enviando una carta a través de las instancias que corresponden para hacerles conocer con datos claros de cómo el Estado y los datos que el sector privado también tiene sobre la producción a nivel nacional. Hay que aclarar que la FAO y el PMA toman datos erróneos de campañas que han pasado en anteriores gestiones. Su declaración es prácticamente un exabrupto técnico. Con esto pone en evidencia que la parte técnica de la FAO prácticamente está teniendo deficiencias. Además que sospechamos que detrás de esta estrategia para conseguir en realidad recursos en el futuro que puedan ser destinados hacia el país. Y obviamente en este momento el país tiene una producción garantizada para esta gestión. La inseguridad alimentaria en Bolivia podría deteriorarse por la inflación, por la falta de dólares y falta de combustible. Estamos buscando respuestas. ¿Qué dice el experto economista? Edmundo, contigo. Gracias, Stephanie. De hecho, se lo vamos a consultar a continuación a Juan Fernando Subirana, que nos visita esta mañana, nuestro economista, que nos va a dar un análisis de cómo van a afectar estos informes, cuál es la mirada internacional que tiene el mundo con relación a lo que está sucediendo en Bolivia. Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, creo que ya lo explicaban en las notas previas, es un tema importante aclararlo. Efectivamente, el término hambruna como tal, técnicamente hablando, no aplica en el caso boliviano. La escala internacional respecto a la seguridad alimentaria prevé que hay 5 niveles dentro de la estructura. El primer nivel es seguridad plena y el quinto nivel, es decir, el peor escenario, es hambruna o catástrofe alimentaria. ¿Cuáles son las características de una hambruna para que se pueda aplicar en un país? Son 3 los criterios básicos que se necesitan para establecer el término hambruna como tal, y es que más del 20% de la población tenga dificultades de conseguir la alimentación durante el día. ¿No hay dificultad ahora de conseguir alimentación para algunos sectores? Para algunos sí, pero no más del 20%, estaríamos hablando de que es 20% de personas que no pueden comer en el día, directamente de la población total. Eso es un número muy alto, obviamente, si lo extrapolamos a la situación boliviana. El otro tema es que exista por lo menos un 30% de desnutrición a nivel de la población y que se incremente la tasa de mortalidad infantil. Entonces, esas 3 situaciones no se están dando hoy por hoy. Sin embargo, sí estamos entrando ya entre la fase 2 y la fase 3 de lo que corresponden a la clasificación de seguridad alimentaria, que es
La fase 2 corresponde a estrés alimentario y la fase 3 corresponde a una crisis aguda en términos alimentarios. ¿Qué significa una crisis aguda? Es que algunas personas van a tener que vender sus activos para poder acceder a la comida, básicamente. Bueno, por ahora entonces no se aplica, pero quiere decir esta situación en la que estamos ahora metidos, que en algún momento podríamos llegar a tal extremo. ¿Usted piensa eso? Lo veo difícil, pero sí por lo menos llegar a los extremos que se plantean de términos un poquito más mesurados, pero es un tema complejo porque bien lo mencionan tanto los antecedentes como todos los informes que hay al respecto, no solamente de la ONU, sino de muchos organismos internacionales. Tenemos lastimosamente el problema vinculado a la falta de dólares, a la falta de combustibles, que eso perjudica en doble partida, porque perjudica la siembra, es decir, impide la siembra por parte de los agricultores, y por el lado de la falta de divisas y la inflación, limita el poder adquisitivo de los hogares para conseguir comida. Es decir, básicamente la cifra que dan de más o menos 2.2 millones de personas en Bolivia que tienen una dificultad para conseguir alimentos, ese número sí parece razonable, no califica como hambruna, pero sí ya es un problema real que golpea a los hogares bolivianos. ¿Va a seguir creciendo esta cifra? Le consulto esto porque la inflación sigue creciendo. ¿Por qué porcentaje vamos? Ya la inflación reportada por el INE al mes de mayo supera el 18% de forma interanual. Las proyecciones... Acumulada, 18% acumulado hasta mayo. Sí, de mayo a mayo, es decir, mayo 24 a mayo 25, ya tenemos una inflación de 18 y fracción dentro de lo que corresponde a la medición. Eso es un tema bastante complejo porque es el índice promedio. Si hablamos en términos de solamente la canasta básica o solamente alimentos, esa inflación está por encima del 25%. Entonces ya es un problema para los hogares bolivianos el poder abastecerse de forma regular en términos de la alimentación, y obviamente esto va a traer consigo un empeoramiento en la calidad de vida de todos los bolivianos, por supuesto. ¿Estamos viviendo como país y en nuestra economía una etapa tal vez de recesión, o podríamos ya hablar incluso de decrecimiento de nuestra economía? El término técnico, llamémoslo así, es estanflación, que es crecer poco y los precios se nos empiezan a subir más de la cuenta. Podríamos hablar de una desaceleración económica, la economía se ha enfriado. Todos los informes internacionales prevén que el crecimiento de Bolivia esté en torno al 1.1%, 1%, pero eso medido en bolivianos. Si nosotros hacemos el ejercicio de, por ejemplo, medir la producción nacional a tipo de cambio del mercado real, tenemos un decrecimiento casi del 40% respecto al año anterior. Entonces ya estamos en un proceso recesivo, lastimosamente, que se ha manifestado desde el 2023 a la fecha. En este caso, ¿cuánto tiempo puede durar tal vez este proceso de estanflación hasta pasar a un decrecimiento así como están las cosas? Realmente es un tema muy complejo, pero si asumimos de que se tomaran hoy las definiciones estrictamente necesarias para poder sortear la crisis, más o menos la estabilización podría llegar entre 18 a 24 meses. Mientras más tardemos en tomar las definiciones, mientras más se tarde el gobierno de turno en asumir su responsabilidad en términos de, por ejemplo, apertura de exportaciones, incentivo al agro, reducción tributaria, seguridad jurídica, más vamos a tardar en llegar a una estabilidad y poder retornar, llamémoslo así, a la tranquilidad económica. Perfecto. Bueno, licenciado, quiero agradecerle por el análisis que hemos realizado esta mañana. No, con todo gusto y cuando necesiten. Será hasta la próxima. Bueno, esa es la situación económica del país. Hay que estar preparados para lo que sea porque uno no sabe qué va a suceder en los próximos meses, pero esperemos nada malo. Seguimos con más.